Bueno, la idea que estamos llevando a cabo desde DND y desde el Frente de Mujeres DND, que formamos parte de la Ujú. UNLP, tanto de la Facultad de Derecho como de Económicas, son jornadas de formación en cuanto al trabajo sexual y a la trata de personas, desde las distintas posturas que existe sobre el tema. Ya el lunes tuvimos la charla con madres de trata, las cuales expusieron cuáles son sus posturas y cuál es su trabajo. Y la idea, bueno, es ahora poder tener la charla con ustedes, con Amar, eh, que bueno, por ahí para comentar a mis compañeros y compañeras que por ahí no sepan, Amar nace incipientemente a fines del 94, cuando las distintas trabajadoras sexuales se comienzan a reunir y a debatir sus problemáticas. Eh, Luego en el 95, si no me equivoco, Valentina, cualquier cosa, interrumpime, se unen a la CTA y ahí empiezan a, a ver que lo que ellas llevan a cabo es un trabajo y que tiene que ser reconocido como cualquier otro. Y en el 97 ahí empiezan a conformar la red de trabajadoras sexuales latinoamericanas y del Caribe, y obviamente el fundamento y la lucha es que se reconozca, se respete y se garantice los derechos humanos y laborales de todas las personas que decidan de forma autónoma llevar a cabo el trabajo sexual. Así que nada, la idea es que tanto Valentina y si después se suman las otras compañeras nos puedan comentar cuál es su proyecto, en Amar, cuál es el proyecto de ley que propone para nuestro país, cuál es la situación de la región de América Latina y el Caribe, y bueno, poder sacarnos todas las dudas sobre esta temática, así que más o menos como hicimos en la charla anterior, después de que las compañeras puedan exponer, hacemos las preguntas que necesitemos, obviamente con, con confianza de poder preguntar, porque la idea es poder sacarnos todas las dudas que tengamos y poder plantear todo lo que creamos, eh, siempre desde el respeto, como venimos diciendo desde hace unos días. Así que nada, Valen, cuando quieras. Bien, por ahí también, bueno, agradecerles por la invitación y está bueno poder hablar en primera persona, como decimos nosotros siempre, porque ya hace mucho tiempo que nos costó que nos den la voz o nos buscamos el lugar o la forma de empezar a incursionar en estos debates, porque siempre han hablado de las trabajadoras sexuales sin nosotros. Y otra cosa por ahí también aclarar en relación a que son temas totalmente distintos, la trata de personas y el trabajo sexual, que por ahí hay normativas que equiparan trabajo sexual con trata de personas, poniéndolos todos en el mismo lugar cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros siempre hablamos desde nuestro lugar de trabajadoras sexuales mayores de 18 años, que elegimos ejercer el trabajo sexual de forma independiente, que no tiene nada que ver con el ser víctima de trata, ¿no? Para nosotros son dos temas distintos, que por ahí las normativas vigentes en Argentina, por ejemplo, equiparan todo en lo mismo. Nosotros siempre hablamos de que no estamos en contra de las leyes o de las políticas antitrata, pero sí nos dimos cuenta que después de un montón de cuestiones en relación a las modificaciones de las leyes antitrata en el 2012, básicamente puntualmente esa modificación del 2012 para acá, vino a equiparar lo que era trata de personas, trabajo sexual y explotación sexual. Antes teníamos una ley o políticas. Perdón que me están llamando. ¿Se escuchó ahí? No. Pues justo me entró una llamada y la corté. Lo que nosotras en el 2008 teníamos una ley de trata que diferenciaba lo que era trata de personas, trabajo sexual y explotación por otro lado.
O sea, nosotras queremos ese modelo porque se diferencia bien una cosa de la otra. En cambio, del 2012 para acá, lo único que hizo es meter todo en la misma bolsa y equiparar esto que te decía, no trata y trabajo sexual, como que si sería el trabajo sexual un delito, cuando sabemos bien que en Argentina ejercer el trabajo sexual de forma libre no es un delito, no está tipificado, pero sí hay ciertas figuras más chicas, digamos, si bien no es un delito, pero tampoco está regulado. Nosotros decimos que sí está regulado desde el derecho penal o desde estas figuras, códigos contravencionales, códigos de convivencia que en su mayoría fueron derogados, en los cuales criminalizaba la oferta y la demanda del trabajo sexual, más que nada en la vía pública. Eh, lo que pasa que por ahí nosotras, desde AMAR, como vos bien lo contabas, nos empezamos a organizar por esto, que es la violencia institucional, que ya tenemos 26 años de organización y que aún al día de hoy todavía no podemos terminar con la violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso serían la policía, ¿no? Y algunas instituciones. Bueno, la policía como parte de la institución también. Como te decíamos, estas políticas antitrata lo que sí criminalizan y penalizan, si bien no es el trabajo sexual en sí, pero sí los espacios donde ejercemos el trabajo sexual, las formas en cómo nos organizamos o decidimos organizarnos, la forma en que publicitamos nuestros servicios. O sea, si bien no está prohibido el trabajo sexual, hay normativas que persiguen a las personas que ejercemos el trabajo sexual de manera indirecta. Nosotras desde AMAR venimos luchando y hemos tenido, digamos, distintos, ¿cómo se dice?, debates internos a la organización para ver qué modelo queremos en relación a nuestro reconocimiento de derechos. Lo principal es que terminar con la violencia institucional a las personas que ejercemos el trabajo sexual en todas las formas. Todavía no hemos podido lograr, si bien se han derogado algunas figuras, códigos contravencionales, códigos de falta, ahora en la actualidad han cambiado esas figuras o esas normativas o legislaciones más pequeñas a, a otros nombres, códigos de convivencia ciudadana, que por ahí le dicen en algunos lugares. En la Ciudad de La Plata, yo hablo de la Ciudad de La Plata porque vivo acá y mi militancia territorial es acá. En la Ciudad de La Plata hay un proyecto, sin ir más lejos bueno, el municipio, el Consejo Deliberante, el cual criminaliza la oferta de trabajo sexual y toda persona que contrate el mismo, digamos. Esa es una forma de perseguir a las trabajadoras sexuales. Y eso lo que viene a hacer es darle más fuerza o más poder, si se quiere, a las fuerzas de seguridad y generando aún más estigma y discriminación y violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Por ahí nosotras, desde AMAR también tenemos como objetivos terminar con el estigma y la discriminación que hay sobre la persona que ejerce el trabajo sexual, ¿no? Siempre se habla de un montón de cuestiones en relación a las personas que ejercemos el trabajo sexual, porque también entendemos que la sexualidad es un tema tabú, ¿no? No solamente en el trabajo sexual, sino en otras cuestiones que refieren a las libertades sexuales de cada persona, o sea, la orientación sexual, o sea, siempre todo genera reticencias o un montón de resistencias a estos cambios, a las personas que empezamos a hablar y empezamos a decir, soy trabajadora sexual, soy puta, soy trans, soy travesti, digo, pero molesta eso, y en el mismo movimiento feminista también molesta, ¿no? O sea, que hayan hablado, no es casualidad que hayan hablado sistemáticamente, históricamente, por nosotras, las travestis, las trans, las personas migrantes, las trabajadoras sexuales. ¿Y qué pasa cuando una persona trans, travesti, migrante o trabajadora sexual decide hablar en primera persona? Ya molesta, porque también pasás o dejás de ser un objeto de estudio y te posicionás como sujeto político, y eso también molesta, digo.
como te decía, en cuanto a los modelos que nosotras por ahí podemos, o tratamos o apuntamos, lo que en Argentina más que nada, porque es el lugar donde vivimos y militamos, no miramos otros horizontes en relación a modelos de Europa o de otras ciudades, porque entendemos que la sociedad, la cultura, la política se maneja de distinta manera. Nosotros hoy por hoy en Argentina, lo principal, el principal desafío es la visibilización, que ya lo hemos logrado. Si no, no estaríamos en estos lugares de hablar, ¿no? Que mucho tiempo nos costó y hasta vida de compañeras se nos ha llevado, digo. En el caso de Sandra Cabrera, que no sé si alguna lo conocerán, es una referente y una militante digo yo, porque hasta el día de hoy sigue marcando agenda, ¿no? En Rosario, sin ir más lejos, porque es una compañera que era militante de AMAR, que denunció una red de trata de personas y explotación de menores, en la cual estaba metida y había complicidad policial. La compañera fue asesinada, fue ejecutada, hasta el día de hoy no hay detenidos. Digo, ¿qué pasa en esas? Que es otro tema también, ¿qué pasa cuando la víctima o la persona asesinada es una travesti, una trans, una prostituta, una trabajadora sexual? ¿Qué pasa también? Es otro tema, por ahí después lo tocamos si querés, en relación a los movimientos feministas, ¿no? ¿Qué pasa cuando como que hay cuerpos que importan y cuerpos que no, hay muertas que importan y muertas que no? Volviendo al tema esto de Sandra, digo, es una bandera de lucha que nosotras hemos levantado y hemos visibilizado, como te decía, la visibilización de que las putas existimos, estamos acá, formamos parte de esta sociedad, no tenemos derechos, nunca lo hemos tenido, y luchamos por el reconocimiento básico de los derechos humanos como cualquier otro trabajador y trabajadora, ¿no? No estamos en cuestiones de disputas internas dentro de los feminismos, porque entendemos que los feminismos son movimientos, son distintos movimientos que convergen en un mismo movimiento, digamos, pero también, perdón, esto de aprender a escucharnos y a respetarnos, ¿no? Hay ciertos feminismos que, que que tienen otra impronta y bueno, nosotros tratamos de respetar y no entrar en esos debates. Hace bastante tiempo que decidimos hablar nosotros desde nuestra postura del trabajo sexual, de la libre elección del trabajo sexual y apostar a la ampliación de derechos que entendemos que es el feminismo que queremos, que apuntamos, que nos interpela, porque no jamás estaríamos en contra de otra corporalidad y mucho menos de una feminidad para prohibirle nada, digo, o sea, nuestro feminismo nos pasa por esa lucha, básicamente, ¿no? Poder ampliar derechos para que todas puedan elegir realmente qué queremos hacer y cómo queremos laburar. Y si hay compañeras que no eligen el trabajo sexual, obviamente apoyarlas, o sea, básicamente el feminismo también es eso, ¿no? Lo que yo elija para mí no significa que todas lo van a elegir de la misma manera, digo, o sea, pero no tampoco la voy a cercenar el derecho a ganarse la vida a otra persona. O sea, me parece que para mí no es el camino es poder ampliar derechos para que dentro de esta sociedad machista, patriarcal, capitalista, básicamente, siempre lo digo, los cuerpos feminizados somos quienes la peor parte nos la llevamos, digo. Vivimos en un sistema machista, patriarcal, capitalista y donde como diría, las pocas opciones que tenemos, los cuerpos feminizados siempre son trabajos o opciones laborales mal pagas, feminizadas, precarizadas, de cuidado, que hay un montón de cuestiones que dentro de esas pocas opciones, las trabajadoras sexuales elegimos el trabajo sexual, dentro de esas pocas opciones. Bueno, ampliemos ese abanico de derechos para que la persona que elija el trabajo sexual lo haga en otras condiciones y la que no, bueno, generemos otras políticas públicas para que no elija el trabajo sexual, pero poder elegir
es fundamental para cualquier ser humano, digo, y empezar a hablar en esto, digo, en clave de derechos, de ampliación de derechos, en clave de trabajo, viendo que, eligiendo qué es, digo, perdón, se me fue un poco la idea, hablando un poco en relación a qué es el trabajo, ¿no? Y cómo, quién elige, qué laburo elige, cómo lo hacemos dentro de este sistema, o sea, eso hace rato hablábamos con una compañera en una entrevista, digo, dentro de este sistema capitalista, digo, todos necesitamos laburar. Si por ahí alguno dice, yo amo mi laburo, me encanta mi laburo. Bueno, ¿por qué cobras? Digo, entonces, si te encanta tu laburo, no deberías tener una remuneración. Laburamos porque tenemos una necesidad, apartamos de eso, todo el mundo labura, porque hay condiciones que se dan en ciertos ámbitos que en otros ámbitos no se dan, que en el caso del trabajo sexual es la clandestinidad y la falta de derechos, que te lleva a una situación de estigmatización, de clandestinidad, de criminalización y por ende mayor vulneración de derechos. Bueno, ampliemos, saldemos esa deuda de ese sector que está clandestinizado, demonizado, criminalizado, y bueno, de ahí vemos qué se elige, o sea, no es que es una cosa u otra. Yo creo que una lucha no invalida a la otra en relación a personas que no eligen el trabajo sexual, que me parece perfecto que no lo elijan, pero también no invisibilizar las voces de las personas que eligen el trabajo sexual y que la pasan mal, y que la pasan mal por esto, por la vulneración de derechos, por la falta de acceso a derechos básicos como, no sé, la vivienda, una obra social, acceder a un crédito, no sé, hay un montón de cuestiones que nosotras estamos exigiendo y nosotras en Argentina entendemos que ahora en esta situación de pandemia dejó claramente en evidencia que los sectores que no tienen derecho, incluyéndonos las trabajadoras sexuales, son quienes peores las han pasado, digo. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de la economía informal, que la pasan mal. O sea, sin ir más lejos, el año pasado se la realizó el RENATEP, no sé si, sí, creo que deben estar al tanto, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, en las cuales una de sus categorías decía trabajadora sexual, trabajo sexual. Lo que a nosotros nos habilitaba en ese entonces era poder visibilizar la precariedad de la situación en la que se encontraban o ejercíamos el trabajo sexual nosotras, digamos. Básicamente eso, tampoco hablábamos ni de ampliación de derechos ni nada. Bueno, ¿qué pasó con ese registro? Hubo sectores de otros movimientos feministas que nada, o sea, hicieron presión básicamente para que se baje, para que no se reconozca. Y yo digo, o sea, ¿qué pasa como feminista cuando cancelás la voz de otra feminista, de otra mujer, de otra feminidad? Digo, o sea, a mí no me interpela ese feminismo de callar la voz de otras mujeres. Bueno, ampliemos otras cosas, digo, generemos otros debates, respetémonos. Para mí, lo fundamental dentro de los debates es el respeto. Podemos coincidir o no, y está bien porque también habla de esto, ¿no? La diversificación de opiniones, de poder entendernos de que hay una otra, un otro, un otro que piensa distinto, y está bien, o sea, que no todos y todas y todos podemos pensar de la misma manera, o sea, pasan un montón de cuestiones, no solamente en los feminismos, pasa en la política en general, digo, y entender de una vez por todas esto de que la persona que piensa distinto no es mi enemigo y no la tengo por qué cancelar, ni violentar, ni discriminar, ni odiar, digo, y ha pasado y pasa y sigue pasando, y es algo que a mí en lo personal yo ya no me prendo, porque la verdad que no me genera nada el entrar en un debate de si trabajo sexual sí o no. La verdad que cada una puede pensar lo que quiere, pero es la realidad que la prohibición... Me están llamando y estoy cortando. ¿Me escuchan ahí? Sí.
decía esto, digo, que la prohibición no es la solución a nada. Quedó en evidencia con el debate del aborto, digo, o sea, no es aborto sí o aborto no, es clandestinidad, clandestino legal. Bueno, pasa lo mismo en el trabajo sexual. O sea, no es que van a salir, si tenemos derecho a las trabajadoras sexuales, van a salir todas en manada a hacerse trabajadoras sexuales. O sea, como que es un fundamento medio arcaico, digo, no sé, cosas así como en el matrimonio igualitario, Lo mismo digo. que se utilizó en el aborto también, perdón que te interrumpa, Claro, Valen, pero fue lo mismo que con el aborto de van a salir a abortar todas o todo claro. eso. Y aparte, si salimos a abortar todas o todas salimos a ejercer el trabajo sexual, ¿cuál hay, no? Tipo, y que eso fuese un pecado o que estuviese mal, mejor, lo hago de forma legal. Y con otras condiciones, con otros respaldos, como una vez también esto de correr a las compañeras que son madres, eh, por ejemplo, bueno, a Yor también le ha pasado, qué sé yo, digo, ¿te gustaría que tu hija sea trabajadora sexual? Que mis hijas sean lo que sé, lo que quieran ser, digo, yo no puedo proyectar lo que yo quiero ser o dejar de ser en mi hijo o en mi hija o en mi hija, que pasa muchas veces no solo con el trabajo sexual, pasan un montón de otras cuestiones, de lo que no podemos llegar a ser nuestros padres o madres. Digo, quiero que mi hijo que sea lo que quiera ser, pero bueno, garanticemos derechos. Eh, Hay cuestiones así en relación a esto, digo, a los debates que a mí ya no me divierten, no me interesa. Apuesto a hablar y a visibilizar nuestra postura, y si otra pieza distinta me encanta porque también habla de esto, ¿no? De que hay un montón de opiniones, pero bueno, aprendamos a respetarnos, no es tampoco un Boca River por ahí como se hace, de quién grita más fuerte, que suele pasar también en todos los movimientos, pero yo por ahí hablo del movimiento feminista porque es el movimiento en el cual nosotras incursionamos, digo, porque hasta hace muy poco, digo, ¿cuántos años hace el, de los encuentros nacionales, plurinacionales? Creo que este es el 37, no me acuerdo bien. Pero nosotras, como trabajadoras sexuales, pudimos tener un taller para hablar en primera persona desde el 2016 para acá, o sea, no hace mucho. Y las travestis desde el 2013, digo, hay una cierta cancelación de ciertos movimientos, que es más fácil cancelar a que generar el debate. Hablemos en esto, digo, de no cancelar, de no invisibilizar, de no violentar y dejar de que cada una exponga sus realidades, no empezar a hablar por la otra compañera presuponiendo qué es lo que pasa o deja de pasar, que a nosotros nos pasa mucho. Me dicen, no, porque las trabajadoras sexuales no eligen. ¿Y cuándo viste una trabajadora sexual? No, porque una víctima bueno, es otra cosa, totalmente distinta. Nosotros respetamos, somos muy respetuosas de la militancia, de otras militancias, digo, pero bueno, empecemos a no tergiversar y no poner todo en la misma bolsa porque es un quilombo y no nos vamos a entender nunca. Nosotras ya hemos dejado de generar esas disputas porque no suma, no nos nada, digamos, no nos genera nada. Digo, nosotros entendemos que como parte de la sociedad, el Estado debe garantizar un montón de cuestiones. Bueno, vamos a apuntar a ese sector que es el Estado que debe garantizar nuestros derechos. Bueno, otros movimientos, bueno, lo harán a su manera, digo. Nosotras apelamos ahora a un modelo de despenalización del trabajo sexual, donde se pueda despenalizar todas las formas y las modalidades de ejercer el trabajo sexual eh, independientemente, ¿no? Y también acompañado de políticas antidiscriminatorias para generar esto, ¿no? El cambio social y cultural que una normativa no lo hace, o sea, tampoco somos ilusas de pensar que la mentalidad de la sociedad va a cambiar de un día para el otro por tener una ley de despenalización o ampliación de derechos. Pasa con la ley de identidad de género, pasa con el aborto, pasa con el matrimonio igualitario. Siempre genera resistencias a los cambios culturales. Bueno, ampliemos eso y vamos por la positiva de generar políticas discriminatorias para los sectores que más lo necesitan. En este caso, las trabajadoras sexuales o las personas que ejercemos el trabajo sexual. Porque también es eso, ¿no? Dejar de
de centrar todo en las feminidades, travestis y trans, mujeres cis que ejercen el trabajo sexual. Hay un montón de identidades que lo ejercen, masculinidades trans, masculinidades cis, lesbianas. O sea, pero es más fácil direccionar a las feminidades, digo, en esta sociedad. Pero nada, básicamente eso. Yo no sé si me faltó algo decir o capaz que no me acuerdo, o si quieren preguntar algo. Yo, Valen, perdón, vi que justo Pachi prendiste el micrófono, no sé si querías. No, mandale. No, te quería preguntar, Valen, si ahora en este último tiempo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, se acercó alguien a conversar con ustedes eh, para ver cuáles eran las necesidades que más tenían en este momento, para acompañarlas, poder, no sé, ayudarlas y darles una mano con algo, más allá ¿no? de lo que es poder regular su trabajo. Ahí está, ahí mirá, nosotros cuando empezó la pandemia creíamos ilusamente que iba a durar poco, 15 días, un mes. Bueno, tratamos de organizarnos desde la organización, desde el sindicato, para asistir a las compañeras que más, o que peor la pasaban, digo, que siempre son en esta situación de no poder circular por la vía pública, son las de modalidad calle. Tratamos de asistir primero con alimentos, después, bueno, ya se agravó y hubo más demandas, medicamentos, temas de salud, también temas habitacionales, ¿no? ¿Qué pasa con una trabajadora sexual, travesti, trans, y si es migrante aún más, cuando no puede sostener esto de su alquiler, digo? Es otro tema, bueno, sí está muy ligado también, porque digo, estos decretos presidenciales o que protegen a la ciudadanía, ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras informales? O sea, incluyendo las trabajadoras sexuales, que la mayoría alquilan o tienen modalidades de contratación irregulares, informales, digamos, y que se abusan muchas veces. Cuando una es trabajadora sexual y va a alquilar y te dicen, sos trabajadora sexual, no tenés cómo comprobar tus ingresos, muchas son migrantes, muchas son travestis y trans, bueno, en vez de cobrarte de cobramos 30. Y si lo tenés, lo vas a pagar. Pero ¿qué pasa en este contexto de pandemia cuando no podés laburar, no puedes pagar tus alquileres, ni justificar tus ingresos ni nada? Obviamente que se han incrementado los desalojos de las compañeras y ahí estos decretos que congelaban o prohibían el desalojo tampoco los cubrían. ¿Por qué? Porque hay una falta de acceso de derechos. No solamente con las trabajadoras sexuales, con las travestis y trans, con las personas migrantes, con todos los trabajadores informales, digo. Y ahí tuvimos que nosotras articular con algunas dependencias del Estado, como el INADI, con otras organizaciones también que tenemos afín, porque creo que la articulación y la organización y la articulación es lo fundamental para poder salir en esta situación de pandemia, porque si tenés hambre, o si te corre la policía, o si te cagan a palo, o si te corren del alquiler, no te van a ir a preguntar si estás a favor del trabajo sexual o no. O sea, te corren igual. O sea, eso es lo que a nosotras nos hace... ¡Ay, ese perrito! Eso es lo que nosotras obviamente priorizamos, la urgencia en esta situación. Después podemos hablar de ampliación de derecho. Hay una situación básica, urgente, que es el comer, el poder tener un techo donde decir me quedo en casa, porque es fácil decirlo quedarte en casa, pero si no tenés dónde quedarte, ¿qué vas a hacer? O sea, el acceso a la salud también, ¿qué pasa? O sea, hay un montón de cuestiones que hemos tenido que solventar y ponerle el pecho a nosotras. Bueno, como decía una nota del ADFEM, que nos hemos convertido en el Ministerio de las Putas porque teníamos que gestionar todo, las tarjetas alimentar, potenciar la ciudadanía porteña en el caso de Cava, no sé, un montón de ayudas sociales como para poder darle una mínima estabilidad en esta situación a las personas que menos derechos tienen. O sea, eso es verdad.
después no... Y que también el otro día me preguntaron, yo por ahí estoy medio irónica, digo, ¿qué le diría a un abolicionista? ¿Qué le diría a un abolicionista? ¿Dónde estaba en la pandemia? Digo, tanto que quieren salvar a las putas, bueno, había putas que tenían hambre, que la estaban desalojando, digo, yo no vi a ninguna, qué sé yo, salvando, ¿no? Entre comillas, no sé. Pero, ¿qué pasa? También es muy fácil hacer un feminismo desde tu casa, teniendo conectividad, teniendo un celular de acceso a plataformas virtuales, dando Zoom como lo estamos dando ahora, o sea, un montón de cuestiones que es fácil hablar desde ese lugar, pero ¿qué pasa cuando hace frío? Que ahora está llegando el frío. ¿Qué pasa cuando no tenés para comer? Cuando tenés hijos que tenés que darle de comer. Cuando te lleva presa la policía y te tenés que comer un calabozo 12 horas. Digo, ¿qué pasa? Eh, eh, ¿Qué pasa en esa situación, en esa urgencia, en esa emergencia? Digo, podemos hablar a mediano y largo plazo de otros debates, pero que la realidad es esta, y la urgencia es ahora, que hay hambre y que hay necesidad, que las compañeras no pueden salir a la calle a laburar, y bueno, hay que reinventarse. ¿Qué hacemos frente a esto de no poder salir a hacer uso del espacio público? Que también nos cuesta eso, ¿no? Nos costaba sin pandemia, imagínate a una hora, y más si sos travesti, trans, y si sos migrante, pero ni hablar, digo, o sea, hay unas cuestiones de clase y de desigualdad muy marcadas, que obviamente quienes peor la pasan son las trabajadoras sexuales y las personas que están en situación de informalidad, ¿no? Que son la mayoría, aparte, en este país, trabajar en negro es un poco la regla y blanco es la excepción. O sea, conseguir un trabajo en blanco es lo mejor que te puede pasar. El otro día justo estaba leyendo en Twitter una persona que hablaba de por qué en Europa fue muy fácil implementar lo que es la fase 1, porque hay mucho teletrabajo, porque hay mucho trabajo en blanco, porque no es tanta la informalidad. Y yo pensaba, tipo, claramente acá esto no ocurre, y ahora con todo lo que estás diciendo también pienso qué difícil debe ser para las trabajadoras sexuales si se le complica a cualquier persona bajo informalidad, mucho más a un colectivo que ya era totalmente discriminado y perseguido antes de cualquier pandemia y antes de cualquier cuarentena. O sea, verdaderamente admiro el laburo que hacen y admiro la voluntad de elegir qué hacer y vivir explicando por qué lo querés hacer y por qué no está mal lo que haces, en serio. Y que no pasa con otro trabajador, ¿no? Porque no tenés que estar dando explicaciones cuando salís de tu casa, para que vas a laburar, o sea, la policía no te para, no te pide coima para ir a laburar, o sea, hay un montón de cuestiones que la clandestinidad y la vulneración de derechos facilita a la violencia institucional y a la criminalización, digo. También pasa, sin ir más lejos, en La Plata con la comunidad senegalesa, digo, o sea, tenés que, por decirte un ejemplo, digo, tenés que vivir justificando a dónde vas, cuándo vas, por qué vas, qué estás haciendo en el espacio público, digo. Mi amigo se cruzó, perdón. Pero, digo, o sea, no pasa con otros trabajadores, con otros trabajos, o sea, ¿por qué siempre se pone en el ojo de la tormenta el trabajo sexual? ¿Por qué? Porque hay un cierto tabú en relación al trabajo sexual, a lo sexual. La puta tiene que ser feminista, tiene que deconstruir al cliente, tiene que luchar contra la trata, tiene que luchar con todo, o sea, pero a otro trabajador no se le exige, o sea, ¿por qué a la puta se le exige un montón de cosas que a otro trabajador no? Yo quería preguntar, bueno, primero agradecer obviamente, Valentina, la participación y el venir también a charlar con nosotros y nosotras. Me parece re importante el hecho de poder charlar con una persona de carne y hueso y que no sea también este análisis meramente un análisis académico, de que nos interesa la temática y que podemos leer cualquier tipo de teoría que exista, sino digo, hablar con una persona de carne y hueso real que ejerce la prostitución y que viene acá, en todo caso, justamente como dicen, dar explicaciones. Y me parece importante, en todo caso, hablar con personas que ponen el cuerpo por esto, porque así como mencionaste, digo, en 2012 se prohibió el rubro 59, ¿no? Y en su momento yo recuerdo, muchos estábamos a favor de la medida de Cristina de haber prohibido el rubro 59, que significaba que no se publiquen las publicidades de prostitución en los diarios,
Y después con el paso del tiempo uno fue escuchando quizás a las personas protagonistas de la prostitución y fue como, che, pará, al final no estaba tan bien haber hecho eso. Al final quizás Cristina, al haber tomado esa medida en su momento, nada, la tomó desde lo que el deber ser, en teoría, marcaba, y no según lo que quizás las personas que ejercían la prostitución consideraban realmente. Así que por ese lado me parece nada, muy, muy interesante la participación y que te acerques a también a ejercer esta militancia. Y sí quería preguntar cuáles en sí, de alguna manera, los determinados lineamientos fundamentales que ustedes plantean con respecto a una modificación en Argentina concretamente. Digo, ¿es más similar a algo como lo que existe en Uruguay? Porque generalmente, digo, desde el lado del abolicionismo se cae quizás en la crítica de creer que el planteo es traer el modelo Holanda con vidrieras, con ese sistema a la Argentina, cuando en todo caso, si ese fuera el planteo, se discute en todo caso. Coincido que acá hay en todo caso de fondo una discusión más filosófica sobre qué es el sexo, que me parece que es algo que queda completamente a la libertad individual de cada persona. Y nada, en ese sentido también de ese planteo, digo, coincido con esto de lo del RENATEP. Entiendo que hace unos años llegamos a los consensos de que el feminismo es básicamente libertad y libertad para que cada persona pueda decidir de alguna manera su destino. Entonces me parece un poco hipócrita querer correr de la legalidad a determinadas personas y decir, bueno, listo, la sacamos a la categoría prostitución del RENATEP, no existen más de repente. No existen más, no, siguen existiendo de manera clandestina. Lo que no se muestra sigue existiendo en la clandestinidad. Pero bueno, en eso, preguntar cuál es concretamente por ahí la propuesta que ustedes plantean, si es más similar a esta idea uruguaya, o es meramente nada, que se puedan inscribir como monotributistas y como prostitutas en esa categoría. Bien. Ay, perdón, se me fue lo que estaba por decir. No, en relación a la modificación que nosotros solicitamos y decimos en relación a la ley antitrata, que es que se amplió muchísimo las figuras de proxenetismo, porque antes estaba bien delimitado. Del 2012 para acá, que también entendemos el contexto social y cultural, que era que estaba dando el juicio de Marita Verón, que había un termómetro bien candente en la sociedad, que estaba presionando al Ejecutivo, y era más fácil modificar una ley de una política antitrata que salió en una sesión extraordinaria, si no mal no recuerdo, y que se la aprobó callada, digo, o sea, y se modificó un montón de cuestiones que no se consultó a las partes que somos damnificadas, que vivimos, digo, o sea, se amplió esta figura que dice, no sé, toda persona que facilite el trabajo sexual. ¿Qué es facilitar el trabajo sexual? Y más cuando los efectores de justicia siempre hacen o acatan lo que dice el código, no sé, o sea, ¿qué es esto? Digo, la facilitación de la prostitución es una palabra muy amplia, o sea, no, y queda la discrecionalidad quien interpreta eso, digo. Nosotros tenemos compañeras presas por facilitar la prostitución. Digo, ¿qué se entiende la facilitación de la prostitución? Compañeras que aparecen en los contratos de alquileres, porque el solo hecho de aparecer en el contrato de alquiler ya te hace incurrir en un delito de política de trata, digamos, porque está facilitando, bueno, en mi caso, que yo alquilo acá, y capaz que ejerzo el trabajo sexual acá. O sea, ¿quién me estaría facilitando la prostitución? El dueño del departamento, digo, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado de perseguir de manera indirecta a las trabajadoras sexuales y las formas de cómo ejercer el trabajo sexual y cómo organizarnos? O sea, una vez estábamos hablando con Yori, con un docente en la facultad, que dimos una charla, y bueno, depende cómo lo podemos interpretar la facilitación de la prostitución. El docente también ya estaría incurriendo en que nos llevó a nosotras a hablar de prostitución. O sea, es muy laxo las interpretaciones a la hora de generar este tipo de políticas. Y hay que tener mucho cuidado, porque si bien el Poder Judicial pedimos que tenga una perspectiva feminista, transfeminista, que la reforma judicial, pero ¿qué pasa con estas normativas que son hechas la mayoría por hombres, sin perspectiva de género, sin perspectiva de clase, sin perspectiva de derechos humanos? O sea, ¿qué hacemos con las normativas que ya están vigentes? Tenemos que modificarlas, porque si no va a seguir lo mismo. O sea,
¿qué pasa si los efectores de justicia cambian la mentalidad? O sea, tenemos leyes como la ley Micaela, que obliga, o que, digamos, o que capacita, perdón, me está diciendo Georgina que no llega, porque está con fiebre. Así que, digo, empezar a rever estas políticas, si realmente benefician a ese sector que en teoría debemos o queremos proteger, que son las personas víctimas de trata, o perjudica o beneficia, digamos, a ese sector, pero perjudica a otras personas, digo, que no tienen nada que ver. Empezar a rever las normativas de las cuales que las tenemos vigentes en la actualidad. Y volviendo al tema del modelo Holanda, que nosotros estamos nada más alejados de Holanda porque son sociedades totalmente distintas. Nosotras sí, siempre nos dicen como que nosotros miramos ese horizonte, y creo que no, nosotras vivimos en Argentina, somos latinoamericanas, o sea, pensamos de otra manera, hay otra política, otro contexto social, político, cultural, y podemos discutir algunos que otros debates a modo interno, pero generar una política pública que en la mesa de discusión estén las trabajadoras sexuales y todos los sectores involucrados, y que no se genere una política pública de escritorio, como decimos nosotros, o sea, porque no pasa nada, o sea, lo sabemos muy bien, generar una política pública para un sector en situación de vulnerabilidad, cuando ni siquiera conoces a ese sector, digo, o sea, esa política pública nunca llega al territorio. Bueno, empezar a hablar en clave de qué quieren las putas y empezar a hablar en una legislación qué queremos las trabajadoras sexuales y generar una política pública por las trabajadoras sexuales para las trabajadoras sexuales. Hoy por hoy miramos por ahí con muy, no sé, como que tenemos un poco más de afinidad con un modelo de Nueva Zelanda que habla de despenalización o descriminalización del trabajo sexual en todas sus modalidades, pero también deberíamos ver cómo lo acomodamos a este contexto social, político que estamos viviendo y cultural, ¿no? Que estamos viviendo en Argentina, porque bueno, somos Nueva Zelanda, o sea, tampoco somos de creer algo así lógico, pero bueno, básicamente eso es generar políticas antidiscriminatorias, más que nada. Pero eso no solamente para las trabajadoras sexuales, sino para todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, digo. Hoy existe la discriminación por un montón de otras cuestiones, no solamente por el trabajo sexual. Y esto, digo, de no tener... Hablamos en clave de ampliación de derechos, ¿para qué? Para que el Estado garantice los derechos básicos de un laburante. Bueno, las trabajadoras sexuales también queremos eso, digo, que nos deje de perseguir por ejercer el trabajo sexual, que no es un delito en Argentina, pero bueno, que se nos garantice otras cuestiones, el acceso a, no sé, a una obra social, a un crédito para poder, no sé, comprarte una casa, no sé, un aporte jubilatorio, digo, no sé, un montón de cosas se me ocurren ahora. También, ¿por qué no? Un registro para las personas que querramos y elijamos visibilizarnos como trabajadora sexual, bueno, una categoría dentro del monotributo, qué sé yo, son 130 y pico de categorías que están dentro del monotributo, y nosotras, por ejemplo, no podemos ir a monotributar con la categoría de trabajo sexual porque dice que no se lo permite. ¿Por qué? Si no es un delito. No, pero no está permitido, pero tampoco es un delito. O sea, como que hay un gris ahí, un vacío que no te permite muchas cosas. Digo, bueno, generar eso, digo, empezar a delimitar que hasta dónde llega la prohibición de un montón de normativas que han arrastrado históricamente esto, ¿no? Que se excluya a ciertos colectivos, en este caso a las trabajadoras sexuales. Y eso. Acá una compañera que no puede, tiene mala conexión y no puede preguntarte por el Zoom, me mandó por privado. Me dijo que no sabía cómo redactar bien la pregunta, así que de antemano disculpa si se malinterpreta, pero me puso: con respecto a si ella como trans siente que hay como un condicionamiento a ejercer el trabajo sexual por el poco acceso a trabajo. No sé si se entendió, si no le digo que se explaye. Bueno, el otro día hablaba en relación a esto, ¿no? Bueno, hace rato algo creo que lo nombré, digo, que ¿quiénes eligen libremente de qué trabajar? Dentro de este sistema patriarcal, machista, los cuerpos feminizados son quienes tenemos siempre las de perder. O sea, ¿y qué pasa cuando una travesti trans
llega a ejercer la prostitución. O sea, si pensamos que el problema es la prostitución, estamos fritas ahí. O sea, atrás hay algo más estructural que generó un grado de exclusión y de expulsión para que las travestis y trans lleguen a donde llegan. No es problema de la prostitución. Si no las hubiesen corrido de su casa a los 13 años, si hubiesen terminado la finalidad de estudios, o sea, que son otras cosas más de fondo. Para mí debemos apuntar a eso, digo, a garantizar el acceso a la vivienda de las personas, de las infancias trans y travestis. La finalidad de estudio, o sea, que es un derecho básico de cualquier niño, niña y adolescente, bueno, vamos a apuntar a eso. Y si cumple 18 años y terminó la secundaria y quiere ser puta, bueno, garanticemos otras condiciones de laburo. No es problema de la prostitución. Yo siempre lo trato porque a mí me corren por eso, por ser puta y por ser travesti, porque decimos que no, porque me dicen que no elegimos. Bueno, entonces garanticemos otras cosas antes para que cuando cumpla 18 años o sea mayor de edad, bueno, que elija, que quiera hacer, digo. Pero no es culpa de la prostitución de que no haya podido terminar la escuela y ni que las hayan corrido de nuestras casas a los 13 años, digo. Sí, entendemos que hay una contextualidad, pero dentro de esas pocas opciones que tenemos las feminidades, la travesti aún peor, digo. ¿Qué tenés que hacer? Peluquería, enfermería o prostituta. Digo, bueno, y dentro de esas tres opciones limitadísimas que tenemos, el trabajo sexual para mí es la mejor opción. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido prostituta, no sé, no hubiese tenido otra independencia económica, no hubiese podido manejar mis horarios. El trabajo sexual te genera una independencia tanto económica y también de la autonomía de estos tiempos, que otro laburo no te lo va a dar. Ni el ser peluquera, ni el ser... sin desmerecer los otros trabajos, digo, pero dentro de esas pocas opciones que tenemos, para mí la mejor opción siempre fue ejercer el trabajo sexual. Entre ganar, no sé, por decir un número, no sé, 5.000 pesos, en una hora tener que trabajar un mes y ganar 5.000 pesos y como que es una diferencia, digo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Si podemos elegir dentro de esas pocas opciones, yo lo elijo. Pero no se trata de que tengamos pocas opciones, se trata de que tengamos más opciones y que cada una elija cómo ejercerlo y que garantizar esas cuestiones. No sé si me explico, y la que no lo elige, bueno, tener otras opciones. Hoy por hoy hablamos de la ley de cupo laboral trans, que me parece genial, y yo no es que diga una cosa a la otra. Hay compañeras que no eligen ser trabajadoras sexuales y me parece genial, y apoyamos que esas compañeras pueda tener otra, o que haya otra política pública de inclusión, o si quiere estudiar, que estudie. Digo, como que no es tampoco que romantizamos la prostitución de que tenés que ser puta o tenés que ser puta, no. Apelamos a esto, digo, a la autonomía de que cada una pueda decidir qué quiere hacer realmente con su cuerpo. Bueno, garanticemos derechos, ampliemos derechos, ampliemos los tan limitado el abanico de derechos de las feminidades más que nada, porque en esta sociedad las feminidades estamos muertas literalmente, porque también pasa, digo, por algo hay tantos índices de femicidio, de transfemicidio. O sea, no es casualidad de que pase lo que pase con las feminidades dentro de este sistema machista y patriarcal y capitalista, digo. O sea, hay un montón de factores que arrastran a que nosotras la pasemos mal. No sé si me expliqué. Sí, a mí ¿sabés qué? Vale, me pasó eso que estás diciendo de decir, claro, sí, cuál es la diferencia con otro trabajo, y que a veces está bueno porque me pasó en una clase en la facultad, yo estudio Derecho, y en una clase de Penal 2, la profe nos dijo, estábamos hablando del tema, y dice, ¿y cuál es la diferencia entre ejercer la prostitución y, no sé, ir a fregar pisos? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué tenés que elegir ir a fregar pisos? Porque es una alternativa que sí está regulada cuando no querés. O sea, y esto de decir o el maltrato o el esfuerzo que tenés que hacer es también exponer tu cuerpo, como cualquier otro trabajo, ¿no? Pongo ese ejemplo porque fue el ejemplo que dio ella en la clase. Entonces, ahora con esto que decís vos es
Bueno, ¿y por qué si eso se reguló? Porque si hoy una persona que trabaja en una casa limpiando, planchando, cuidando niñas, lo que sea, tiene la posibilidad de regular su trabajo, porque ustedes no? Y Sí está bueno pasa. replantearnos eso todos. Es Y que también seguimos como replicando la cultura de que la mujer tiene que hacer ciertas cuestiones y que naturalizamos y que está bien. Mientras que vos cuides niños, eh, cuides ancianos, de cuidado, no sé, de limpieza, digo, seguimos replicando esos modelos machistas y patriarcales, que está permitido y vamos a darle derecho y es una recopada porque mi empleada de casa particular tiene derecho, que me encanta, digo, pero bueno, vamos a ampliar derechos para todas, digo, sí, ¿por qué sí a unas sí, a otras no? Digo, ¿qué pasa con el tema de esto, digo, de con qué parte se brinda un servicio? También pasa con eso, digo. En el trabajo todos explotamos nuestro capital en la diferente forma que sea, digo. O sea, hay un montón de, ¿por qué sí legitimamos que la empleada de casas particulares se reviente 8 horas la espalda, la mano limpiando inodoros? ¿Por qué naturalizamos que las personas que son explotadas también en el ámbito rural o textil se rompen, no sé, 8, 10, 12 horas juntando las cosas en el ámbito rural o haciendo en talleres clandestinos, que también son clandestinos, o talleres de textiles que tienen, pero no, ese tipo de explotación no te interpela, digo, o sea, pasa más que nada por lo sexual, o sea, básicamente con qué se brinda, con qué parte del cuerpo se brinda un servicio. Lo mismo, Sí, es totalmente moral, creo yo, porque digo, no hay nadie, yo no conozco a nadie que en todo caso vaya a una fábrica o a un taller textil clandestino a las personas que están trabajando ahí adentro, decirle, ¿cómo vas a estar acá haciendo esto? ¿Cómo vas a estar acá permitiendo este trabajo que te explota? Nunca había nadie hacer eso. Y digo, a las personas que deciden ejercer la prostitución, sí, se las persigue y se les dice, pero ¿por qué haces esto? Si esto te puede llegar a hacer mal con respecto a tu vida. Entonces creo que hay una cuestión completamente moral y creo que hay una cuestión de querer imponer los valores personales e individuales de cada uno a la totalidad de la sociedad. Coincido completamente, esto tiene mucho que ver con el debate del aborto. Uno no puede traspolar sus valores y sus cuestiones filosóficas individuales a la totalidad de la sociedad. La totalidad de la sociedad tiene que decidir de acuerdo a lo que cada persona en su íntima convicción considera que está bien o está mal. Entonces, me parece total eso, digo, me parece un planteo muy hipócrita y me parece muy hipócrita perseguir de esa manera también a las personas que deciden ejercer algo cuando un montón de personas están decidiendo ejercer. Y si estás considerando que una persona que está ejerciendo la prostitución lo está haciendo porque el sistema la arrastró a eso o porque alguien la está haciendo hacer eso, bueno, no la persigas entonces en todo caso, porque no lo haces, insisto, de la misma manera con las personas que están en los talleres textiles o las personas que están en las cuestiones de limpieza de casas, quizás también sin derechos laborales. Y tampoco se piensa en la prohibición de esas cosas, digo, porque sí, querés prohibir la prostitución, pero no digamos, las personas que son explotadas en el ámbito rural, en los talleres clandestinos, todo, digo, como que hay una doble vara ahí en relación a estas cuestiones, ¿no? también Sí, creo que... yo quiero. Ah, perdón. Ay, No, dale, dale. ay, Dale. voy a dar la cara. Bueno, no, yo creo también que no solo es algo moral, sino es muy clasista, no solo desde quiénes viene el abolicionismo, sino hacia quiénes va. El año pasado, en pandemia, se usó mucho el OnlyFans. OnlyFans es una forma de trabajo sexual. Y hay un Sí. montón de influencers Anoche estaba hablando de eso justamente con y un gente famosa, amigo. claro, que hay, porque esas personas no las tratan de cómplices de trata, no sé, a Kazu o a Greta Cosolino, por ejemplo, una influencer totalmente hegemónica, blanca, muy linda, porque ellas no son cómplices de trata y otro sector como Amar sí lo es. O sea, no tiene sentido. Sí, nosotros, bueno, justamente anoche hablaba con un amigo que es de la UBA y él estaba tratando de instalar el tema del trabajo sexual masculino y esto le decía yo en cuestiones a la clase dentro del trabajo sexual en general, digamos, ¿no?
siempre la trabajadora sexual tiene que ser víctima, pobre. Digo, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan. Yo no digo que no existen personas que están en situación de vulnerabilidad y que por ahí tienen otros recursos, pero ¿qué pasa cuando venís de otra clase social y ejerces el trabajo sexual de manera indirecta o directa, como quieras? Bueno, el OnlyFans, digamos, hay un montón de famosas que les pagan por subir su foto y que es una manera de prostitución, de trabajo, digo, ¿por qué molesta cierto trabajo sexual y cierto no? Digo, no sé, sí, eso lo hablábamos anoche con un amigo, digo, sí es un buen tema para instalarle, digo, el tema del OnlyFans, porque ¿quién no conoce a alguien que no tenga OnlyFans y le pagan? Digo, pero es abolicionista, digo, hasta abolicionistas que usan OnlyFans, digo yo, ¿y cómo que no entiendo? Hay cosas como que me generan mucha contradicción. Y aparte, imaginemos si esa mujer joven de 20 años que tiene un OnlyFans quiere pararse, por ejemplo, acá en La Plata, en 1,63, a ejercer el trabajo sexual. Ahí diríamos, no, pobre, tiene 20 años, no tuvo libertad en sus elecciones y un montón de cosas. Y cuando vemos el OnlyFans en Instagram, pasamos la historia lo más bien y decimos, mirá qué piola. Y no nos preocupa, tipo, no nos preocupa de la misma forma, no nos interpela de la misma forma, no salimos con una red de rescatistas a decir, no, pobre chica, está ejerciendo el trabajo sexual. O sea, la moralidad creo que en este debate ocupa gran parte de las discusiones. Y también la idea, en mi criterio, un poco alejada de la realidad de elegir el trabajo de forma libre. Creo que si tenemos que preguntarle a cada trabajador de nuestra sociedad si eligió con libertad su trabajo, quedan trabajando muy pocas personas. O sea, vivimos en un país latinoamericano con un índice de pobreza altísimo, con un montón de desempleo, con un montón de trabajo informal, y a todo eso le vamos a sumar el requisito de que vos tu trabajo lo elijas en total libertad. Y también algo que me hace mucho ruido cuando debato con el sector abolicionista es cuando me dicen que encuestaron a todas las putas holandesas y todas dijeron más o menos que si vuelven el tiempo atrás o si les dan otra opción no ejercerían el trabajo sexual. Y qué sé yo, preguntarle también a la piba que es empleada doméstica si le dan otro trabajo, si sigue fregando pisos, como decía Ro recién. O preguntarle a las pibas de mi edad si cuidarían pibes por 2 pesos la hora, como lo hacen muchas. No lo digan tampoco. Si le das un mejor trabajo, también lo dejan de hacer. O sea, ¿por qué tenemos que seguir poniendo exigencias solo a un trabajo que quizás es el que más nos interpelan las desigualdades sociales, pero de todas formas no tenemos por qué criminalizarlo ni perseguirlo? Al contrario, estudio Derecho. Considero que las problemáticas sociales se regulan, se acompañan y se escuchan a las personas que son parte de ese colectivo. Tipo, a nosotras las mujeres no nos gusta que ningún varón venga a hablar por nosotras. Supongo que a las putas les gusta muy poco que personas que no son trabajadoras sexuales hablen por ellas. Es lo mismo. Y sí, suele pasar, hay cuestiones de... Por eso te digo, o sea, mientras vos seas una víctima y estés en un lugar de víctima y que vos necesites ser ayudada y salvada, está todo bien, es aceptada ese tipo de puta, pero cuando la puta ya habla y se posiciona y dice otras cosas, como que no, ya estás alienada, ya no sabes lo que haces, o sea, no, sos una proxeneta, digo yo, bueno. Que son cosas que son insultos que se usan mucho con nosotras, que yo ya me cago de risa, la verdad, pues la verdad, en relación a eso, sigue pasando, digo, deslegitimar y descalificar la palabra de otra feminidad, digo, que eso tampoco me parece que sea un feminismo plural, que me genere algo, digo, que me genere un crecimiento. Eso a mí no me interesa, tener ese tipo de feminismos en relación a eso, digo, a callar otra voz que piensa distinto, ¿no? ¿Para qué? La verdad que no, o sea, yo como travesti, como trans, como trabajadora sexual, o sea, un montón de veces nos han silenciado, digo, y ahora estoy en este lugar y voy a volver a replicar eso. Es como volver a replicar conductas machistas y patriarcales. También pasa me pasa mucho con esto de las clases de liderazgo que queremos construir dentro de los feminismos, ¿no? Porque es quien grita más fuerte, o sea, a mí me ha pasado en los debates de llegar a algunas que te quieren pegar porque pensás distinto, digo yo. Y realmente, o sea, estamos tratando de mejorar el mundo en contra de las conductas machistas y patriarcales, o estamos aportando a que siga creciendo eso, digo.
También creo que tiene que ver un poco, vuelvo a lo que decías hoy, Valen, de el tema de que todo el tiempo el sexo esté romantizado, ¿no? De que sea algo que lo tenés que hacer por amor y con alguien que querés y todo eso que culturalmente se nos impuso, no sé, desde las novelas, ¿no? Todo muy Cris Morena, de que tenía que ser de una forma y por qué entonces no lo podemos elegir para trabajar y para que nos dé, de última, satisfacción en el trabajo y no en mi casa, en mi cama, con una pareja o con alguien que quiero. Creo que viene un poco por ahí y un poco también eh, porque el hombre se siente débil en esa situación en la que nosotras nos imponemos y decimos, bueno, lo elijo, quiero ser yo la que impulso esta forma de trabajo, la que te lo propongo, la que me expongo en algún sentido a hacerlo. Creo que también muchas veces viene por ahí y es un poco el paradigma que tenemos que empezar a cambiar. Sí, es que las relaciones sexuales están tan ligadas a lo religioso, a la sacralización de la genitalidad, que tenés que llegar virgen al matrimonio, que bla, 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 que bueno, cosas que culturalmente nos han impuesto, digo, pero no todas las personas somos iguales, no todas las personas cogemos de la misma forma, o sea, empezar a rever esas cuestiones, porque todas tenemos que hacerlo por amor, o sea, y también qué es el amor, digo, que empezar a ampliar y a repensarnos como parte de los movimientos feministas, qué queremos, digo, qué estamos haciendo, replicando cosas que vienen de, qué sé yo, hay cuestiones que a mí me replanteo en relación a esto, a la construcción de los feminismos, de que no es lo mismo de lo que se pedía, claramente, no es lo mismo que se pedía en los 50, en los 70, o sea, la sociedad va cambiando, una debe ayornarse y ir modificando lo que la demanda de la sociedad. Yo hasta a veces que me siento re grande en lo que es la militancia, porque veo pibas de 20 años que vienen con cosas, digo, wow, digo, yo, a mí no se me hubiese ocurrido eso, digo yo, y después me pongo a pensar, digo, y está bueno, porque de eso también se trata, tener nuevas cabezas y empezar a replantearnos otras cosas, digo yo. Por ahí en la militancia de diversidad también me pasa, digo, cuando nosotras arrancamos éramos 4 letras LGBT, ahora hay más letras que no sé cuántas. Y está bueno eso, digo, yo y una va aprendiendo y desaprendiendo todos los días, desde que empezamos a construirnos y a deconstruirnos, digo, qué sé yo, o sea, infinidad de veces y de formas, y está bueno, está muy bueno eso. Más allá que por ahí una queda medio al margen de un montón de cosas que me parece genial, pero tampoco, también pasa muchas veces en estos lugares de representatividad, de empezar a jugar tomas de construcciones colectivas, viste que a mí me pasa mucho, y por ahí yo tiro bombas de humo y me quieren matar. Pero claro, ¿cuántas veces vas a estar en un lugar de representatividad en general que capaz que sirvió hace 10 años, hace 5 años? Pero la gente va cambiando, las militancias van cambiando, cada vez hay pibas más jóvenes que piensan de diferentes formas y está bueno, empezar a hacer un paso al costado, si quiere decir, o a pensar a aportar al movimiento desde otro lugar. Yo, por ejemplo, hay gente que yo soy secretaria general de AMAR de La Plata, ya es el 4.º año y como que yo ya veo, digo, que hay un montón de compañeras que tienen un montón de potencial y yo ya me quedo ahí callada y vayan a hablar ustedes, digo, Galaxia, no sé si no entró, pero digo, bueno, hay compañeras que pueden manejar situaciones, pero también pasa por esto, quién te deja y quién no, porque pasa mucho bueno, qué sé yo, no entramos en detalle, pero digo, pasa en los movimientos, digo, que se quedan ahí enquistadas, atornilladas, como que, pará, o sea, nosotros aportamos en un momento para la sociedad y está bueno, y sirvió en su momento, capaz que yo ahora puedo aportar de otro lugar y bueno, y empezar a replantearnos eso, digo, empezar a construir una militancia transversal, qué sé yo, donde todos y todas podamos
opinar, que por ahí cuesta en ciertos lugares de militancia, como que hacen tipo monólogo, una habla y todas abajo, sí, tenés razón. No, a mí no me interesa eso, digo, porque es replicar más de lo mismo, no sé. Pero bueno, me voy por las ramas. Acá otra compañera me pregunta por privado si nos podrías comentar cuál es o tu forma de trabajar o la de las compañeras que están englobadas en Amar acá en La Plata. Si nos puedes contar tu experiencia o alguna otra. Sí, hay varias formas de ejercer el trabajo sexual. La más visible es la OnlyFans, no, mentira. La más visible es Ojo que la capaz que en moda. una de esas nos vamos después de acá todos para tu casa. Decí que estamos con las restricciones, si no. No, hay varias modalidades. La más visible y la que siempre se nombra es la modalidad calle, pero porque es la que está en el espacio público y vos la podés mirar y ver. Pero hay un montón de modalidades. Hay compañeras que eligen lo virtual, sexting, que se usa mucho también ahora. Hay otras que, bueno, yo por ejemplo también publico en páginas de internet, que también es otro tema ese, el tema de las legislaciones en Argentina y en el mundo en relaciones a la ley de antitrata, digamos, porque ahí está facilitando la prostitución de otra persona. Pero es medio complejo, ¿por qué? Porque no hay normativas sobre delitos informales. Hay, pero no sé si estarán muy acordes a la actualidad. Las pocas páginas que hay en Argentina tienen dominio internacional porque en Argentina no puedes publicar. Por ejemplo, yo publico en páginas de internet y atiendo en mi casa. No todos los días, qué sé yo me manejo, bueno, mis tiempos. Pero también está la calle, después está webcamers, las que hacen encuentros sexting también, y que son las más comunes, digamos. Pero yo también he empezado a trabajar en la calle, he estado trabajando un tiempo y después me tuve que ir por este problema de la policía en general, digo, o sea, había cosas que a mí no me gustaban, como pagar plata a la yuta y nada, como que siempre venía la policía y siempre hacía quilombo y después terminaban todas las pibas presas porque yo hacía quilombo. Así que como que ya me tenía que replantear qué hacer, digo yo. Es que porque a mí no, o entraba en ese juego de tener que pagar plata para hacer uso del espacio público y no quiero, no me interesa, no quería y no lo hice, o me voy, o me tengo que ir porque la policía me dejó. Después ya empezamos con otras cuestiones más gruesas en relación a las denuncias sobre irregularidades, de cosas de la policía, de los malos manejos, de estas coimas que siempre decimos. Históricamente, las trabajadoras sexuales más de la calle hemos sido la caja chica de un montón de comisarías, digo, ni caja ni tan chica, o sea, hay un montón de plata que se mueve ahí también. Eh, y ahí tuve que dejar de ir a la calle, hasta el día de hoy que voy, pero voy a ver qué pasa con las compañeras, qué necesitan, cómo las podemos ayudar, que también siguen jodiendo a la policía, obviamente, pero a nosotras como que ya no, a nosotras digo desde la organización, ya nos tienen como fichadas, por decirlo de alguna manera, que son las de que hacían... Nunca me había pasado algo que nunca, no sé si lo conté alguna vez, no me acuerdo, que me dio no sé cómo se dice la palabra, como que me dio así como que me estremeció, no sé, me dio cosa. Que iba caminando por una calle, había un policía cuidando una escuela o algo de eso, y estaba con una piba, y la piba, no sé qué le dije, yo iba con los auriculares, y justo se queda silencio, y escuché toda la conversación. La piba como que quería reír de mí, y el policía le dice que yo era la del sindicato de las prostitutas. Y yo digo, o sea, si la policía te conoce, o sea, ya está, nosotras, sí, yo no sé si me veo, no, ¿se me escucha? No. Sí, sí, te vemos y te escuchamos bien, Valen. Claro, digo, el grado o sea, como que llega un momento que una institución como que ya te ficha y ya sabes lo que nosotros venimos haciendo, que es denunciar un montón de cosas y como que ya está, tu anonimato pasó a un tercer plano y que no está bueno, te genera como
no sé si paranoia es la cosa, pero te genera desconfianza, y más viniendo de la policía, ¿no? Más a nosotras. O sea, el otro día hablábamos en relación a eso, porque nos llamaban para que compañeras vayan a declarar. Yo le digo, ¿cómo voy a pretender de que una compañera, yo no puedo obligar a nadie, partamos de ahí, le digo yo le puedo consultar a las compañeras que quieren ir a declarar, le digo, pero sabemos cómo es la policía, sabemos cómo es el sistema judicial, más con las personas trabajadoras sexuales, digo, o sea, pero nada, es todo un tema eso también. Yo en relación a eso quería preguntar cómo está la situación acá en La Plata, teniendo en cuenta que la Intendencia está gestionada por una derecha bastante conservadora. ¿Cómo está la situación actualmente? Porque yo mucho tiempo fui vecina de la zona de Plaza Mateo y recuerdo que los vecinos intentaban mucho pedir que el trabajo sexual se traslade solamente al Bosque de La Plata, que ejerzan ahí. Constantemente vemos el hostigamiento de la policía y nada, quería preguntar cómo está la situación actualmente, si sienten que hubo aunque sea un avance, si en algún momento lo hubo, si la situación viene de mal en peor, o sea, si tienen por lo menos un grupo de personas en la municipalidad que las apoye, si tienen algún contacto con quien poder laburar, etc. Sí, mirá, ahora más en pandemia, ¿no? Eso es históricamente ya ha venido de los reclamos primero de las trabajadoras sexuales en sí también, después ahora de los vecinos devenidos en asamblea del barrio Mondongo, porque tampoco no son todos los vecinos, sino que son un grupo de vecinos con afinidad política, siempre decimos, porque también esto se genera en base a los discursos que dan los gobiernos, digamos, legitimando conductas de discriminación y exclusión. O sea, en la Ciudad de La Plata, en 2015, tenemos a Garro que decía que prohibía la prostitución y que nos daría a las travestis tratamiento psiquiátrico, psicológico. Digo, y esos discursos de los funcionarios legitima y replica en el cotidiano de la sociedad de a pie, digo, no es casualidad de que después de eso se organicen los vecinos para querer luchar en contra de la prostitución y erradicarla. O sea, hay discursos que también tienen mucho que ver los medios de comunicación, que replican esos discursos e impactan, o sea, en la sociedad. Hoy por hoy siguen esos reclamos de parte de los vecinos de Mondongo, pero también nosotros notamos de que hay ciertos reclamos que se legitiman y ciertos reclamos que no, como que hay ciudadanía de primera, ciudadanía de segunda y ciertas categorías dentro de la ciudadanía, porque las trabajadoras sexuales, las travestis y trans, las personas migrantes también son parte de los vecinos del Mondongo, pero hay como una vecinocracia en relación a esto de el vecino propietario, cis heterosexual, argentino, y la vecina migrante trans e inquilina, digo. ¿A quién se legitima el reclamo, digo? Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo porque entendemos también que el punitivismo no es la solución ni la reubicación, porque no estamos en contra de tener una zona, porque eso genera un gueto y genera la habilitación de ciertas zonas y la prohibición de otras zonas. Para mí eso no es la solución. Tratamos de tener un acuerdo, una mediación para ver de qué manera se podía solucionar. Obviamente que no la tuvimos, pero también entendemos que hay una lectura clara política y un oportunismo político por parte del gobierno local, teniendo en cuenta que estamos en año electoral, pasó en el 2019 también, digo, siempre nosotros nos damos cuenta que cada un año y medio o dos siempre viene lo mismo, la avanzada de... ¿Por qué? Porque son estrategias políticas, o sea, que va apuntado a ese sector de la sociedad o de la ciudadanía, en este caso de la Ciudad de La Plata, o sea, va apuntada a eso, digo, ese reclamo que da ese sector del barrio El Mondongo para con el gobierno afín de Cambiemos acá en La Plata, y como que entre ellos se mimetizan para decir que se está haciendo y que se está combatiendo, no sé, el narcotráfico, la delincuencia, la prostitución, digo, es un claro
ejemplo y obviamente los medios de comunicación que aportan eso, ¿no? A demonizar cierto sector vulnerable, como lo son las trabajadoras sexuales, las travestis, las trans, las personas migrantes. Digo, todo como que es un combo político para generar eso, ¿no? Digo, un impacto para decir que el municipio está luchando en contra del narcotráfico, la prostitución y la delincuencia. No sé si alguna o alguno más tiene una pregunta, así no pregunto todo el tiempo yo. Pero si no, una cuestión que me interesaba que nos puedas contar, Valen, es el tema del acceso a la salud y todo lo que sea campañas de prevención que con AMAR ustedes siempre promueven, desde la vacunación, desde la prevención del SIDA, pero también el acceso a la salud de forma integral, no solamente por cuestiones de su trabajo, sino porque ustedes muchas veces hablan de que incluso cuando sos trabajadora sexual también se te discrimina, por así decirlo, cuando vas a un hospital. Sí, suele pasar mucho también con las trabajadoras sexuales travestis y trans o las personas migrantes que no tienen documentación. Digo, los tratos son muy distintos a la hora de decir, bueno, se presupone que cuando sos travesti y trans sos prostituta, digo, y también está mal porque se antepone su identidad de género por sobre el trabajo o su profesión. O sea, hay cuestiones también ahí a laburar con el tema de salud, porque nosotras también entendemos que, sabemos, digo, que el acceso a la salud es un derecho humano, pero también siempre a las trabajadoras sexuales como que se las direcciona siempre a los cuidados en relación a las enfermedades de transmisión sexual. Como que a la puta no le puede doler la muela, no le puede doler la cabeza, todo tiene que ir a la genitalidad. Digo, nosotras hemos hablado muchas veces, hemos tratado de articular ahí cosas, pero bueno, hay cuestiones que van más allá de nuestra articulación. Hay cuestiones que vienen ya desde la formación académica de cada profesional de la salud, digo, o sea, pasa con esto de las discriminaciones, pero bueno, tratamos de poder hacer algo un poco más amigable, inclusivo, digamos, o integral, para que las trabajadoras sexuales puedan tener acceso al sistema de salud. Entendemos que falta un montón de cuestiones, bueno, pero hacemos campañas de vacunación, campañas de testeo de VIH, como para qué, exclusivas para que las compañías se acerquen, digo, porque si no, si esperamos que la sociedad cambie, o sea, las compañeras hasta eso no se van a acercar, pero bueno, falta todavía un montón de cuestiones. Ay, yo pienso que estoy silenciado. Chiquis, ya a las 6 entro en otro Zoom, no sé qué hora es. Son 5:30, pero sí, bien. no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quiera hacer al respecto. Sí, yo más que preguntar, que por ahí quedó todo bastante explayado y claro con lo que estuviste hablando, Valen, justamente con esto último me parece como súper importante resaltarlo, que a veces desde otros discursos se habla de que, no sé, toda esta cuestión de los derechos a la salud o vivienda, o cosas que tiene cualquier persona por ser solamente persona, que por ahí desde el abolicionismo se habla de que están para que, bueno, salga la prostituta al mercado y que, bueno, tenga esa etiqueta, que me parece súper transversar un discurso de una manera muy extraña, que nada, que a mí me ha pasado, y creo que a muchas de las personas que estamos acá, por ahí se nos hace difícil tomar una posición o hablar de algo sin tener la vivencia en carne propia, decir, uy, yo estoy hablando de esto y nada, y otra gente la está pasando, y me parece súper valioso que hayamos tenido esta charla o que, bueno, hayas podido juntarnos con nosotros acá en la reunión, así que nada, también visibilizar estas voces que vos decís sin la necesidad de ser otras personas que lo hablen por ustedes, así que nada, agradecerte un poco y bueno, espero que nada, nos haya servido, nos hayamos llegado a algo todos de la REU.
Bueno, gracias. Bueno, Valen, si nadie más tiene alguna duda, te dejamos así descansar un ratito antes de meterte a otro Zoom, pero muchas gracias por hacerte lugar, por el espacio, por poder contarnos lo que es ser trabajadora sexual, cuál es el trabajo que hacen en AMAR, y bueno, yo particularmente soy fiel creyente y militante de que donde hay una necesidad, nace un derecho, los derechos se garantizan, son para todas las personas por igual, y creo que todas y todos y todes sabemos que está mal secuestrar a una persona en contra de su voluntad para ser prostituida, pero está peor equiparar eso con la voluntad libre de una persona que decide ser trabajadora sexual, que decide ser una puta y que decide trabajar con sus genitales, o incluso no, porque hay mil formas de ejercer trabajo sexual, como vos mismos lo dijiste. Ayer Georgina justo hizo un vivo con una compañera de OnlyFans y que lo explicaba bastante bien, así que nada, muchas gracias, ojalá que el día de mañana llegue esta tan ansiada ley y que nunca más ustedes tengan que perder compañeras en manos de la violencia institucional y de la policía por decidir cuál es el trabajo que quieren ejercer y por luchar por sus derechos, porque todos y todas lo hacemos, especialmente nosotros acá, que somos militantes, tanto de la universidad como de la Ciudad de La Plata, lo sabemos. Así que gracias, porque creo que fuiste muy clara en todo y nada, también creo que para hablar de ciertos temas hay que vivirlo y hay que patear un poco la calle, así que nada, muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, ya saben, cuando necesiten y quieran, acá estamos para compartir nuestros saberes. Saludos. Gracias, Valen. Nos vemos. Saludos.